Hola, si estás escuchando esto, solo necesito que sepas algo. No busco convencerte de nada. Solo necesito que quede constancia, que alguien escuche lo que ocurrió. Mi nombre es Laura Ortega, ingeniera civil especializada en líneas ferroviarias. Durante 12 años trabajé para la Secretaría de Transportes, inspeccionando trazados antiguos, túneles abandonados, estaciones en ruinas. Siempre pensé que lo más peligroso que podía encontrar eran vigas oxidadas, desprendimientos o gases tóxicos. Nunca imaginé que el verdadero peligro estaba debajo de los rieles. Todo empezó el invierno pasado, cuando me asignaron la rehabilitación de una línea cerrada antes de los años 80, la Sierra del Viento. Un tramo que había quedado sepultado entre montañas sin niebla al norte de Durango. Los informes oficiales hablaban de derrumbes, errores humanos, mala señalización. Pero entre los ingenieros más antiguos corrió a otro tipo de historias. Cosas que nadie decía en voz alta. Desapariciones. Trenes que pasaban por estaciones que no existían. Y un hombre que se repetía en los pasillos de la oficina como una sombra. La Aurora. La estación fantasma. Un punto que no aparecía en los mapas, pero que algunos juraban haber visto. Yo no creía en eso. En el mundo de los ingenieros todo tiene una explicación. Física, mecánica o humana. Y si no la tiene, se busca hasta encontrarla. Pero eso fue antes de encontrar la carta. Estaba revisando archivos en el depósito ferroviario de Puerto Escondido, un edificio devorado por el polvo y las telarañas. Entre legajos y planos amarillentos, encontré un sobre sin destinatario, fechado en 1982. La tinta ya estaba desvaída, pero podía leerse una frase en la parte superior. A quien encuentre esto, no intenten reabrir la línea. No hay falla técnica. Es la estación. La estación que aparece solo cuando el reloj marca las 3:03. Pensé que sería una broma vieja, un chiste entre técnicos aburridos. Pero no pude sacarme esa hora de la cabeza. 3:03. Exactamente la misma hora en la que se registraron los últimos descarrilamientos de la línea antes del cierre. 2 semanas después, me encontraba sobre los rieles oxidados de Sierra del Viento junto a mis 2 asistentes, Ramírez y Soto. Eran jóvenes, confiados, el tipo de técnicos que siempre rompen la tensión con un chiste a destiempo. Había una especie de inocencia en ellos y me gustaba. Me hacían sentir segura. Pero mientras el tren de inspección avanzaba entre túneles cubiertos de musgo y silencio, esa seguridad comenzó a desvanecerse. La luz de los faros apenas lograba atravesar la neblina y la radio se llenaba de estática cada pocos metros. Parece que cruzamos una zona muerta, dijo Ramírez. Y en efecto, la brújula digital oscilaba sin sentido. Los relojes se detenían, el GPS marcaba coordenadas imposibles. Fue entonces cuando ocurrió.
tren se detuvo de golpe, sin aviso, sin freno, como si algo invisible lo hubiese sujetado por debajo. Intenté reactivar el sistema, pero el tablero mostraba un mensaje imposible. Parada no programada. Estación kilómetro 41. La Aurora. La estación no figuraba en ningún mapa. Ninguno. Debe ser un error del sistema, dijo Soto intentando sonar tranquilo. Ramírez encendió su linterna. Vamos a revisar los rieles, propuso. Asentí, aunque algo dentro de mí me decía que no deberíamos salir. El aire afuera era pesado y real. Una neblina espesa lo cubría todo y había un olor a óxido y tierra mojada que parecía salir de las piedras mismas. Dimos unos pasos y cuando la linterna iluminó el frente del tren, ahí estaba, una estación completa. Andenes, bancos, lámparas de gas encendidas, todo en perfecto estado, como si el tiempo se hubiese detenido décadas atrás. El reloj del andén marcaba las 3:03. Nos miramos en silencio. Ramírez tragó saliva. ¿Qué demonios es esto? Soto rió nervioso. Un set de película, seguro. Pero cuando me giré para mirar el tren ya no estaba. El espacio detrás de nosotros era solo niebla. No habría rieles, ni vagones, ni sonido alguno. Solo ese zumbido bajo constante que parecía venir del suelo. Avanzamos lentamente hacia el andén principal. Las baldosas estaban húmedas, cubiertas de polvo y huellas. Huellas humanas, recientes. Entramos a la sala de espera. Las paredes estaban cubiertas de carteles antiguos, anuncios de tabaco, relojes, propaganda ferroviaria de los años 50. Todo en perfecto estado, sin señales de abandono. Solo había una capa de polvo tan fina que cada paso nuestro parecía despertar algo dormido. Laura, me llamó Ramírez. Venga a ver esto. Me acerqué. En una de las paredes había un mural pintado. Representaba a obreros construyendo una vía. Al principio me pareció una pieza conmemorativa, hasta que me fijé en sus rostros. Eran rostros deformes, torcidos por el miedo. Y entre ellos había algo imposible. Uno de los obreros tenía grabado en su casco un nombre: Ramírez. Exactamente igual que el de mi asistente. Mismo rostro, misma mirada. Soto soltó una carcajada nerviosa. ¡Qué coincidencia! Debe haber sido su abuelo. Pero cuando volví a mirar el mural, yo también estaba ahí. Mi rostro, mi cabello recogido, hasta la chaqueta con el logo de la empresa, pintada en una pared que, según la fecha al pie del mural, había sido terminada en 1959. Fue entonces cuando lo escuchamos.
el silbido bajo de un tren aproximándose, pero no había rieles visibles ni luces en la niebla. Solo el sonido, cada vez más cercano. El reloj del andén volvió a moverse. Los engranes giraron por primera vez en décadas y marcó nuevamente las 3:03. Las lámparas comenzaron a parpadear. Un viento frío barrió la estación. Y entonces, emergiendo entre la neblina, lo vimos. Un tren negro, antiguo, sin conductor visible, avanzando en silencio absoluto. Se detuvo frente a nosotros y las puertas se abrieron con un chirrido metálico. Ramírez dio un paso adelante. Quizá esto nos saque de aquí, dijo, con la voz casi vacía. No sobas, le grité, pero ya estaba dentro. Soto corrió tras él y entonces escuchamos un grito. Un grito que resonó por los túneles como si no tuviera fin. Después, solo silencio. Me quedé sola. Completamente sola. La niebla lo cubría todo y el reloj seguía marcando 3:03. Una y otra vez, un bucle interminable. Intenté correr en dirección contraria, pero cada vez que doblaba una esquina, terminaba otra vez frente al mural. Mi rostro en la pared parecía sonreírme, como si ya supiera lo que iba a pasar. Y entonces, escuché pasos detrás de mí. Escuché los pasos detrás de mí, lentos, arrastrados, como si algo pesado caminara sobre grava húmeda. Me giré de golpe, alzando la linterna. Nada. Solo columnas de humo que parecían moverse por sí mismas. Pero cuando volví la mirada al frente, ya no estaba en la estación. El suelo bajo mis pies era de tierra. Los bancos, las lámparas, el mural, todo había desaparecido. Me encontraba en lo que parecía ser un depósito subterráneo, iluminado por un resplandor verdoso que venía de las paredes. Una humedad densa lo impregnaba todo, y había algo en el aire, un olor salino, metálico, como si respirara óxido. Respira hondo. Era una voz masculina, gastada, como si llevara décadas sin pronunciar una palabra. Apunté la linterna hacia el sonido y lo vi. Un hombre con uniforme antiguo de ingeniero ferroviario. El rostro pálido, cubierto de polvo y hollín. Sus ojos reflejaban la luz como si fueran de vidrio. ¿Quién es usted?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El Manuel Valdés, el que escribió la carta. Pero, ¿usted desapareció en 1982? Él asintió lentamente. Y desde entonces, cada vez que alguien intenta reabrir esta línea, la estación vuelve a construirse, vuelve a atraerlos. Me acerqué un paso. ¿Qué es esta estación? ¿Qué ocurre aquí? Su mirada se perdió en la oscuridad. Lo que ves no es una estación, Laura. Es un eco, un reflejo de lo que fue.
y de lo que no debió ser. Durante la construcción, continuó, enterraron a muchos horreros debajo de los rieles. Accidentes, colapsos, explosiones. No hubo funerales, no hubo rezos. El contratista quería terminar a tiempo. Dijo que el ferrocarril no podía detenerse por supersticiones. Las supersticiones no se detienen por el ferrocarril. Valdés levantó la mano y su piel parecía transparente bajo la luz verdosa. Los muertos se quedaron bajo las vías. Y cuando el primer tren cruzó el túnel 42, no lo hizo solo. Ruido distante de tren que se aproxima, como un eco del pasado. El tren llegó a una estación que nadie había construido. Y desde entonces, cada vez que el reloj marca las 3:03, la estación despierta. Busca a quienes reemplacen a los que partieron. Ramírez, Soto, pregunté, con la voz temblando. Valdés me miró con tristeza. Ya forman parte de ella. No recuerdo haber llorado, pero sentí las lágrimas correr por mis mejillas. No puede ser. Tiene que haber una salida. Valdés negó lentamente. No hay salidas aquí. Solo ciclos. El tren llega, se lleva a los nuevos pasajeros y la estación vuelve a dormir hasta que alguien más la despierte. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. ¿Y usted? ¿Por qué sigue aquí? Porque alguien debía quedarse para contar la historia. Al principio creí que era castigo. Luego entendí que soy parte del mecanismo. Cada tren necesita un ingeniero que lo haga funcionar. Un ruido seco. Una lámpara estalla dejando un zumbido eléctrico. El suelo tembló. Un viento caliente recorrió el pasillo subterráneo, trayendo consigo susurros múltiples, palabras imposibles mezcladas en idiomas antiguos, y entre ellos mi nombre, Laura. Laura. El eco resonaba desde todas las direcciones. No eran voces humanas, eran coros, lamentos, 1.000.000 de respiraciones contenidas. Se están despertando, murmuró Valdés. Los obreros, los que nunca salieron de las vías. El suelo se agrietó y de las grietas comenzó a salir un humo negro, espeso. En él, siluetas, manos que emergían buscando algo que ya no existía. Rostros deformes pegados a la piedra, moviéndose bajo la superficie como si aún intentaran respirar. «Dígame cómo salir de aquí», grité. Valdés me miró y por un instante su rostro pareció multiplicarse en cientos de reflejos. «No puede salir, pero puede cerrar la estación». «¿Cómo?» «Cada vez que alguien entra, deja una parte de su energía aquí. Tú trajiste la tuya y algo más». «¿Qué cosa?» «Tu culpa». Tenía razón. Mi hermano había muerto en un descarrilamiento años atrás, en un túnel mal señalizado. Yo era la ingeniera de aquel tramo, y aunque el informe oficial habló de un error humano del conductor, yo sabía la verdad. El fallo había sido mío. Quizás por eso acepté este trabajo. Quizás siempre supe que algo me esperaba en estas vías. Valdés se acercó, tan cerca que pude sentir el frío emanando de él. Cada alma atrapada aquí mantiene viva la estación. Si quieres liberar a los demás, debes entregar la tuya. ¿Morir? No. Transformarte. Antes de poder responder, la oscuridad volvió a temblar. La estación
se reconstruía a mi alrededor. En segundos los muros del subterráneo se transformaron en los del andén. El reloj otra vez marcando 3:03. El tren negro reapareció frente a mí, las puertas abiertas, y en el reflejo del cristal vi mi propio rostro, pero más viejo, más cansado. Una versión de mí que ya había vivido esto antes. Valdés habló por última vez. El tren no puede ser destruido, Laura, pero puede ser detenido. Alguien tiene que conducirlo hasta el final del túnel 42. Si llegas al otro lado, la estación se cerrará. Si no, te quedarás con nosotros. Subí al tren. El interior olía a carbón, a polvo, a tiempo detenido. Los asientos estaban ocupados por figuras inmóviles, como maniquís cubiertos de hollín. Y en cada casco, un nombre grabado. Ramírez, Soto. Valdés y uno vacío. Mi nombre, grabado con letras recientes. L. Ortega. Tomé aire, cerré los ojos y tiré del freno de vapor. El tren comenzó a moverse. Aceleró sin conductor, sin destino. Las luces del túnel se encendían y apagaban en secuencia, revelando escenas imposibles fuera de las ventanas. Obreros enterrados bajo los raíles, sombras arrastrando cuerpos, manos que golpeaban desde adentro de los muros. Las paredes parecían respirar. El sonido del metal se mezclaba con un canto bajo, un rezo distorsionado. Y sobre todo eso, una voz. La de Valdés, repitiendo como un eco. Si llegas al otro lado, todo termina. Apreté 2 dientes. El túnel comenzaba a estrecharse. El tren chirriaba. Las chispas volaban por los costados. Las sombras se lanzaban contra los cristales. Y entonces recordé algo que había leído en el informe del 82. Durante el último trayecto, se encendió una bengala de emergencia dentro del vagón. Miré mi mochila. Ahí estaba. Una bengala roja. La última que quedaba. La encendí. El fuego iluminó el vagón con un resplandor carmesí. Las figuras gritaron sin voz, desvaneciéndose, una a una. Y cuando lancé la bengala al suelo, el tren estalló en luz blanca. Sentí que mi cuerpo flotaba. El ruido desapareció. No había tren, no había túnel. Solo un susurro. Una voz femenina que decía: desperté rodeada de luz blanca. Por un momento, pensé que seguían el túnel, que aquella claridad era el fuego de la bengala consumiéndose a mi alrededor. Pero no. Estaba en una cama de hospital. El monitor cardíaco marcaba un ritmo débil, intermitente. El olor a desinfectante me devolvió al mundo real, o a algo que se parecía a él. Una enfermera me dijo que había sido encontrada inconsciente junto a las vías del antiguo túnel 17. 3 días después del operativo. 3 días.
No había rastro de Ramírez ni de Soto. Solo encontraron mis herramientas y una grabadora vieja completamente quemada. En la cinta se oían fragmentos de una voz distorsionada. Una voz que era la mía. 303. La Aurora. No bajen. Nadie entendió nada. Los informes concluyeron colapso nervioso por estrés laboral. Otro expediente más para archivar. Pero yo sabía la verdad. La estación se había cerrado. Podía sentirlo. El silencio en las vías era distinto. No había eco. No había susurros. Solo paz. Por primera vez. Pasaron semanas. Intenté volver a mi vida normal. Volver al trabajo, a las rutinas. Pero nada era igual. Las noches eran demasiado largas. Cada vez que escuchaba el sonido de un tren a lo lejos, el corazón se me paralizaba. Soñaba con túneles infinitos, con relojes detenidos y con Valdés observándome desde el otro lado del cristal. Una tarde, mientras revisaba los planos antiguos por última vez, antes de entregar el informe final, recibí un paquete sin remitente. Era una caja pequeña, envuelta en papel marrón, con mi nombre escrito a mano. Dentro, una fotografía en sepia. Mostraba una estación que reconocí al instante, la Aurora. El andén, los bancos, las lámparas, todo igual que aquella noche. Y en el centro un grupo de trabajadores posando, sonrientes. Entre ellos estaban Ramírez, Soto y el propio Valdés. Y yo, con la misma ropa, la misma expresión, como si esa foto hubiese sido tomada mucho antes de que yo naciera. Gracias por completar el viaje. La línea ha quedado en silencio. Estación La Aurora, 1982-2024. No sé cuánto tiempo estuve mirando esa foto, pero cuando al fin aparté la vista, me di cuenta de que mi reloj estaba detenido. Marcaba las 3:03. Silencio. Luego un sonido de tren lejano, sutil. Al principio pensé que era casualidad, hasta que comencé a escucharlo cada noche. El mismo sonido, a la misma hora. Un tren que no aparece en ningún registro. Salí al balcón una madrugada y miré hacia el horizonte. Y lo juro, vi un resplandor rojo moviéndose entre la niebla, como una bengala lejana, deslizándose por rieles que ya no existen. Desde entonces he aprendido algo que nunca enseñan en las escuelas de ingeniería. Estructuras que respiran. Líneas que no solo transportan cuerpos, sino memorias. El acero guarda más que vibraciones. Guarda voces, ecos, promesas no cumplidas. Y algunos trenes nunca dejan de buscar su última estación. A veces, cuando el silencio es absoluto, cuando el mundo parece dormido, puedo escuchar el rumor de los durmientes bajo tierra, como si aún siguieran esperando. Yo sé que algún día volverá a aparecer. El reloj se detendrá y las puertas se abrirán de nuevo. Y cuando eso ocurra, no pienso correr. Subiré al tren, esta vez sin miedo, porque entiendo lo que significa ser parte de la línea.
No se trata de morir, se trata de mantenerla viva, de asegurarse de que nadie más quede atrapado. Y si al hacerlo debo convertirme en eco, que así sea. Informe técnico. Línea Sierra del Viento. Coordenadas 25.49N, 10.44W. No hay actividad ferroviaria registrada. Sin embargo, se detecta vibración subterránea constante. Frecuencia 303 AM. El viaje no ha terminado. Si esta historia te puso los pelos de punta, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que te mantendrán despierto por la noche. Y si alguna vez has tenido un encuentro que no puedes explicar, déjalo en los comentarios. Tal vez no estés tan solo como crees. Buenas noches y cuidado con lo que acecha en el bosque.